secretaria, nuestros invitados que se puedan conectar. Muy bien. Tengo, bueno, una cuenta, presidente. Te cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Pero... Sí, no, la cuenta mientras se van conectando los Sí, invitados. no, presidente, la cuenta era precisamente para dar, bueno, cuenta del cambio de comisión del honorable senador señor Claudio Alvarado por la honorable senadora señora Luz Ebensperger en la Comisión de Defensa Nacional por el día de hoy. Muy bienvenida entonces la senadora Ebensperger. Bienvenida, por cierto. Bienvenida, doña Luz. A ver, tenemos aquí los invitados. Sí, le hemos enviado sus correos, pero ahí están los invitados, presidente, para la sesión de hoy. Ya. Bueno, saludamos a todos nuestros invitados. ¿Y dónde quedamos, secretaria, la semana pasada? Sí, vamos para a compartir el comparado. Tendríamos que en el artículo 9A, en la página 6, lo vamos a ir compartiendo. En la pantalla estamos del 9B nomás. Sí, lo que pasa es que solo para hacer una referencia, que el artículo 9A, en sus incisos primero y segundo, en la sesión pasada, hubo consenso en los integrantes de las comisiones unidas presentes respecto a su contenido. Y quedó pendiente toda la votación del artículo, porque ya ahora vamos entonces al artículo 9B, porque el artículo 9A tenía un inciso final que la comisión pidió que se reformulara como un artículo aparte, puesto que los dos primeros incisos del 9A establecían o tipificaban conductas penales, y el 9B se trataba de una sanción solamente administrativa, y además para hacer algunas precisiones en el lenguaje, que hablaba de reiteración, y se propuso ahí sobre la marcha, segunda sanción, tan como está hoy día. Ok, está bien, está bien. Y le agregaron un inciso segundo. Eso sí, es, presidente, para que el Ejecutivo, no sé quién tenga que explicarse, pero esas son las razones de lo que había quedado pendiente. Ofrezco la palabra entonces al Ejecutivo. No sé si quieren hacer una explicación. Presidente, muy buenos días. José María Hurtado, por acá. Primero que todo, excuso al subsecretario que está en una reunión y apenas termine se conecta, señor presidente. Efectivamente, como señala la secretaria, nosotros, en cumplimiento del mandato de la comisión, concordamos tanto con el Ministerio Público como con el profesor Matus, el artículo 9B, que vendría a ser el inciso final previo del artículo 9A, que están en la página octava, en la página 8 del comparado, que se hace cargo justamente de esta sanción no penal, sino que de carácter infraccional a la persona natural o jurídica autorizada para la venta de municiones y cartuchos en cuyo establecimiento se realice las conductas señaladas en el artículo 9A respecto de la venta no autorizada de municiones, entre otros. Y aquí se hace una distinción respecto de si una persona natural, o sea, qué pasa con la situación de si alguna de las conductas señaladas en el artículo anterior fuera realizada por la persona natural autorizada o por alguno de los socios que ejercen la administración. De cualquier forma, la persona jurídica autorizada o posean en ella un interés social superior al 10%, se procederá administrativamente a la cancelación inmediata del permiso respectivo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que en el inciso primero del 9D se le da una oportunidad, por decirlo de alguna manera, a la armería, ya sea persona natural o jurídica, porque en la sanción penal del 9A se aplica directamente a la persona, al trabajador, empleado, etcétera, que efectuó la venta no autorizada, entendiendo, por cierto, que además que es muy difícil que una venta no autorizada se lleve a efecto sin conocimiento, dado que la normativa administrativa exige que el comprador se presente con certificados de la DGMN estableciendo que él es poseedor de un arma o que esa arma tiene determinado calibre, por tanto el vendedor tiene que necesariamente saber, digamos, el tipo de arma o munición que está vendiendo. Entonces el 9B
establece que si el establecimiento comercial incurre una vez en esta situación, uno de sus empleados es sancionado por una multa administrativa, que está señalada de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Y en caso de una segunda ocurrencia, una segunda sanción, se procede a la cancelación del permiso, una sanción estricta. Pero, y esto lo fue levantado tanto por el profesor Matus como también por el Ejecutivo, en la discusión interna que hubo, y también por el Ministerio Público, ¿qué ocurría si es que la conducta prohibida en el artículo 9A era realizada por un dueño de la armería o que formaba parte de la administración de la persona jurídica dueña de la armería? Evidentemente corresponde en ese caso hacer una distinción y, dada la gravedad del hecho, se procede administrativamente a la cancelación inmediata del permiso respectivo. Eso, señor presidente, espero que si se requiere aclarar algo, el profesor Mato y también el Ministerio Público podrán aportar su visión respecto al punto. Gracias, don José María. El senador Guillé está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. En este punto yo estaba haciendo la observación de que me parece extraño que el dueño de un local donde se venden armas, de una armería, y en cuya empresa se están vendiendo armas, y no hemos hablado siquiera de la cantidad, pueda no tener ninguna responsabilidad penal si alguno de sus funcionarios o personal vende armas. Primero porque una cosa es un cartucho, una bala, otra puede ser varias armas, puede ser armas de distinto tipo, de distinto tamaño, y por lo tanto eso reviste una gravedad. Uno no puede no tener responsabilidad en lo que pasa en su armería, sobre todo porque estamos hablando de armamento, en un país donde circula mucha arma y armas robadas y ilegales, y precisamente lo que queremos controlar aquello. A mí no me parece adecuado que se exima de toda responsabilidad al dueño si se está vendiendo armas en su local. Gracias, senador Guillé. Ofrezco la palabra, no sé si el profesor Mato del Ministerio Público. Presidente, ¿me permite? Senador Insulza. Sí, la verdad es que yo he estado viendo bastante este tema, presidente, y creo que las sanciones ya por venderle directamente a una persona están en el artículo anterior, o en el artículo anterior, y en realidad lo que estamos viendo aquí son las sanciones administrativas. Y yo entiendo, y el Ejecutivo me corregirá si me equivoco, que esto tiene, y el Ministerio Público también, que esto tiene que ver a veces con la dificultad de asignar la responsabilidad al dueño del local, si es que la excusa es que él lo estaba mirando y fue un empleado el que hizo la venta, o una persona que es su socio, etcétera, ¿no? Y yo creo que la razón entonces es que, bueno, no pudiendo condenársele por la venta misma, se le sanciona administrativamente cerrándole el local, ¿no? Eso me parece a mí, me parece razonable. Ahora, sin embargo, esto se reduce a los que tienen administración, o sea, no se reduce al hecho de que el asunto tenga lugar nada más que en cuyo establecimiento comercial cualquiera de las conductas señaladas en el artículo anterior será sancionada, claro. Es decir, el 9B, el primer 9B, yo entiendo que da cuenta de la posibilidad de que algún dependiente esté vendiendo esto y el señor diga, no, yo en realidad no tenía idea, no lo estaba mirando, nunca lo vi. Y la otra ya tiene que ver con los socios, con los posibles socios del asunto. Así que a mí yo en realidad creo que si lo que abunda no daña, probablemente sea mucho, pero yo entiendo que a veces hay dificultades para demostrar que realmente el propietario del local es quien realizó la venta, digamos, ilegal, ¿no? Y eso permite por lo menos que tenga sanción administrativa, aunque si no tiene sanción penal. ¿Pido la palabra, presidente? Creo que dijo que tú, sí. ¿Sí? Don Kenneth, sí. Perfecto, muchas gracias. Siguiendo la línea de la discusión, creo que lo más importante aquí es establecer algo que es un término que debemos reinstalar, que es la confianza administrativa, la confianza en los actos que tienen que ocurrir en personas que están facultadas. En Chile solamente pueden importar
un grupo reducido de personas, son 140 y tantas razones sociales que pueden importar y pueden vender los que están inscritos, que también es un número bastante limitado, 300 y tantos. Pero lo que necesitamos realmente es un sistema con trazabilidad en el proceso. Y aquí es donde viene la parte más importante, que es la digitalización de todo lo que se está haciendo hoy a mano. Todo se hace con papeles, y obviamente un papel se puede perder, una planilla Excel se puede cambiar, y eso hace que se puedan producir estas situaciones. A diferencia de tener un sistema con trazabilidad, con una buena plataforma de interoperabilidad, con criptografía e Internet, o sea, sistemas blockchain de estos que evitan de que vaya a ocurrir algo. Y esto es fundamental que sea parte de nuestra discusión, en el sentido de claramente identificar cuándo ocurre una vulneración administrativa y cuál va a ser la sanción, pero entender que necesitamos también cambiar todo este proceso que es manual y en papeles a procesos que se pueden hacer con apoyo digital. La cantidad de personas que están trabajando para controlar armas hoy en día, alrededor de 500, el 85% de ellas está en trámites administrativos para poder mover todos estos papeles, y debiéramos dar vuelta y tener 85% fiscalizando y un 15% en administrativo. Entonces, ese es el verdadero sentido de la ley, darle fuerza al Estado para que pueda controlar esto y obviamente sancionar a lo que corresponde. Pero si no lo hacemos cambiando el esquema actual, se van a seguir cometiendo los mismos errores y no queremos que ocurra. Yo estoy de acuerdo con lo que está propuesto, pero entendiendo que necesitamos desarrollar esta capacidad que tiene que ser paralelo a la ley. Tenemos que hacer un sistema robusto que le dé a todos las garantías que vamos a tener ahora confianza digital. No tanto confiar en las personas, sino que en la transacción digital segura. Eso sería, presidente, dicho. Gracias, don Kenneth. ¿Se ofrece la palabra? No habiendo palabras pedidas, entonces en votación la norma. Perfecto, presidente. ¿Le parece si primero votamos el artículo 9A, que había quedado pendiente, como era este inciso que ahora se separó? El señor presidente pone en votación el artículo 9A, que es el que ustedes, sus señorías, están viendo en la pantalla, en la columna de la derecha, en la cuarta columna. 9A. Senadora Bensperger. A favor. Senador Guillé. A favor, señora secretaria. Muy bien. Senador Arbó, entiendo que no se agrega, no se ha incorporado. Senador Buenchumilla. A favor. Estamos votando el 9A, ¿no? Sí. Sí, senador, el 9A. Senador Insulza. A favor, secretario, a favor. En las dos comisiones, sí, siempre su voto. Senador Cast. Senador Piu, como miembro de ambas comisiones. A favor, señora secretaria. Presidente. A favor, secretario. Muy bien. Aprobado por 8 votos a favor. El señor presidente a continuación pone en votación el artículo 9B, que está destacado en color rojo, cuarta columna de la derecha. Señor presidente. Don José María. Le pido disculpas por la interrupción, señor presidente, pero aquí pareciera que ha quedado la duda de los señores senadores de que no se estaría sancionando adecuadamente a los dueños de las armerías. Aquí yo quiero hacer presente que el artículo 10 de la ley sí efectivamente sanciona la fabricación o comercio no autorizado de elementos sujetos a control o prohibido. Eso ya está sancionado penalmente por nuestra legislación en el artículo 10. Lo que se está haciendo aquí en el artículo 9b es cuando es un dependiente, básicamente, el que ejecuta esta acción. Además, se le está imponiendo una carga de carácter administrativo de que si esa actividad es realizada por este dependiente, en la segunda oportunidad va a ser sancionado administrativamente con la multa y además la revocación o la cancelación del permiso.
Y por cierto, además también se incorpora una sanción administrativa si es que es el mismo administrador, dueño o una persona, un socio de dicha empresa, hasta un 10%, que también se le procede a la cancelación del permiso. Por tanto, esto es una adición al sistema de carácter infraccional, al sistema de penalidad ya existente, que contempla la sanción que efectivamente los senadores han señalado previamente que desearían que existiera respecto a los vendedores de armas, y eso quiero señalar que el artículo 10 lo contempla. Gracias, senador. Un comentario, sino para continuar con la votación. Está bien. Está bien. Votemos entonces, secretario. Muy bien, presidente. El señor presidente pone en votación el artículo 9b en los términos en que está formulado en el comparado. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Guillé. En contra, señorita secretaria. Muy bien, senador. Senador Buenchumilla. Señor presidente, quiero decir algo sobre esta materia. Don Francisco. Señor presidente, yo voy a votar a favor de esta norma, pero a mí me hace cuento lo que expuso el senador Kenneth Pugh. Estoy pensando si efectivamente no existe trazabilidad o existe trazabilidad. Si están acotados los establecimientos comerciales que pueden vender armas en Chile, y son pocos, como dice el senador, y si no hay una central que interopere entre el establecimiento que vende y el órgano público que fiscaliza, para que en tiempo real pudiera tener conocimiento de cada venta que se realice. No sé si esto viene a este artículo o viene en otra disposición, pero quiero votar a favor señalando que me parece que lo que plantea el senador me hace a mí, digamos, me afecta, digamos, en el razonamiento que yo hago respecto a esta norma. Eso es lo que quiero decir, y que a lo mejor en algún otro momento pudiéramos tratar lo que él ha planteado. Dicho eso, presidente, voto a favor. A favor el senador Buenchumilla. Senador Insulza. Y yo tengo algunas dudas también respecto a la fiscalización de esto. Supongo que habrá que establecer mecanismos muy claros de contabilidad y de a quién se le vende cada cosa y quién lo hace. Pero creo que realmente esta norma es residual en el sentido, como el que decía el señor Hurtado, ya están sancionados los principales posibles autores. Este sería cuando se realizó una venta de este tipo en un local y el propietario o alguien trata de eximirse de la penalidad, al menos que le caiga la sanción administrativa por haberse hecho ahí. Así es que yo la voto a favor, sí, la voto a favor. Muy bien, senador. Senador Kast. A favor, presidente. Senador Pugh. Voto a favor. Presidente. Por. Aprobada por 8 votos a favor y un voto en contra. Presidente, aquí habría que resolver la situación de la indicación número 27, que antes de estas nuevas propuestas del Ejecutivo, la Comisión la había aprobado con unas modificaciones formales. La podríamos dar también, si hay unanimidad en la Comisión, una reapertura de debate. O sea, se necesitan 2/3, pero darla por, no sé, o incorporada o rechazada, aprobada con modificaciones, porque habla de la reincidencia, y ahora ya no estamos hablando de la reincidencia. El Ejecutivo, las indicaciones que presentó este artículo ya no hablan de la reincidencia. Entonces, esa indicación habría que reabrir el debate y tal vez con la misma votación, si hubiese acuerdo, darla por rechazada.
¿Estaría de acuerdo para reabrir el debate y darla por rechazada, o salvo que el senador Katz la quiera retirar? También, por supuesto. No. Es que ya una vez que fue votada no se puede retirar, presidente, según nuestro reglamento. Entonces tendría que ser rechazada, doña Luz. Sí, presidente, lo que pasa es que como yo estoy reemplazando, no me queda claro en qué artículo está, pero no se podría dar por subsumida la que acabamos de aprobar en la 9B. No dice relación, ahí no hablaba, porque también estaba la sanción administrativa de los 500.000 en la segunda, ¿o me equivoco? Me dio esa impresión. Perdón, presidente, lo que pasa es que el Ejecutivo en su nueva propuesta, no sé si a lo mejor ellos podrían explicar, saca los casos de reincidencia. Ya no, ¿Puede mostrar el artículo 9B que recién aprobamos? ¿El 9B? ¿Perdón? No, presidente. Es otra materia. Es otra materia. No habla de la reincidencia. La indicación del senador Katz era una indicación al inciso 3 del texto aprobado en general por el Senado. Carol, ¿la puedes mostrar, por favor? La indicación número 27, que hablaba de la reincidencia. Pero Perdón, presidente. Pero se eliminó la reincidencia. Se eliminó. ¿Reincidencia en sanción, en falta administrativa? ¿Era reincidencia en falta administrativa o en un delito? En falta administrativa. Lo que pasa es que si era reincidencia en falta administrativa, esa indicación del senador casi dice relación con el inciso primero del 9B, cuando efectivamente no se usa la palabra reincidencia, pero habla de segunda sanción. Entonces, si ya no se puede retirar, y para no rechazarla, y si va en el mismo sentido, yo decía darla por subsumida en esa indicación del Ejecutivo, nada más que eso, era una solución para darle a la indicación. Pero ya, no importa. Pero también, porque aquí Jean-Pierre plantea una alternativa que puede aprobarse con modificación por segunda sanción. Exacto, si la reincidencia es la segunda sanción, es cuando uno la comete más de una vez. Pero, bueno. Claro. Que en el caso del senador Carlos, que se planteaba era una multa, de comillas, aumentada, y además la cancelación, y lo que se acordó en la comisión fue que no había multa, sino que derechamente se iba a la cancelación de los permisos. Pero podríamos darla por subsumida con modificación. Con modificación dentro de la otra. Subsumida. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo para ello? ¿Habría acuerdo? Perdón, presidente, pero ¿qué significa subsumida? ¿Se entiende por la vía de interpretación? No, se entiende aprobada con modificaciones porque la categoría subsumida no existe. Aprobada con modificaciones. Aprobada con modificaciones. Perdón, por eso que digo que subsumida es por la vía de la interpretación en la historia de la ley. Se entiende que cuando estamos diciendo nosotros segunda sanción, estamos hablando interpretativamente que habría una reincidencia. Porque si la aprobamos tal como está con modificaciones, se agregaría eso a otro inciso al artículo, al 9B. Entonces no sé si eso es correcto técnicamente, sería bueno que el Ejecutivo o el profesor pudiera opinar. La secretaria va a explicar el efecto de lo que está proponiendo. Yo entiendo que se trata, uno, de reconocer la labor que había hecho la comisión y de un reconocimiento también al senador Kast. Ese es el fondo, pero la verdad, uno es penal, el otro administrativo. Expresamente se sacó reincidencia o reiteración y se puso segunda infracción en el nuevo artículo 9B. Entonces, aprobarla con modificaciones sería como un gesto a una indicación que en su minuto fue aprobada por unanimidad en la comisión y al autor de su indicación. Y tampoco habría que ponerla en el cuadro resumen dentro de las aprobadas con modificaciones.
la verdad es que haciendo un esfuerzo se puede entender así, pero no hay que incorporar su texto en ninguna parte. Es como su idea está incorporada de la manera que ha señalado, por ejemplo, la senadora Ebensperger. Sí, no quise provocar, disculpe, presidente, no quise provocar ningún problema. Simplemente muchas veces se había hecho en otras comisiones, ¿no es cierto?, es lo que dice la señora secretaria. Cuando la idea va en el mismo sentido de una indicación aprobada, se dice se aprueba con modificación, entendiendo que el texto queda como el que se acaba de aprobar, en este caso en la indicación del Ejecutivo, pero si eso va a causar alguna confusión, yo absolutamente disponible a lo que la secretaria encuentre y los señores senadores que va en el mejor sentido correcto de la ley. No hay problema. La verdad es que, salvo que esto ya está, ya lo pusimos en otra parte, en el fondo. Si ya lo pusimos en otra parte, acá, ¿para qué lo ponemos? Bueno, ahora si usted quiere poner aprobado con modificación, en realidad se ajusta más a la realidad, porque la norma ya está en otra parte. Entonces aprobémosla con modificaciones y ya. A ver, para ir avanzando, entonces, ¿hay acuerdo en aprobarla con modificación? Sí, claro. Perdón, presidente, ¿habría acuerdo de los 9 señores senadores, incluido el senador Guillet, que acaba de votar en contra, para dar por aprobada la indicación 27 con modificaciones? Presidente. Pero para facilitar, ok. Presidente, si yo no tengo problema, pero yo no entiendo qué significa hacer un gesto desde el punto de vista de técnica legislativa. No tiene. Le hago el gesto al senador Kass, pero ¿qué significa eso técnicamente? ¿Que ese inciso va a estar colocado como un inciso agregado? No, eso ya está puesto ya. Está puesto. Le voy a ofrecer la palabra a la Secretaría para que explique la duda al senador Guanchini. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, senador, no tiene explicación reglamentaria ni jurídica. Desde el punto de vista de la historia de tramitación de proyectos anteriores, en ocasiones se ha hecho, y aunque no es un término jurídico, ocupe deferencia, porque es como, además es un reconocimiento a lo que hizo, ya, porque el senador en este minuto no la puede retirar, reglamentariamente está impedido porque solo se pueden votar hasta antes de la votación. Estrictamente, reglamentariamente, lo que correspondería sería rechazarla, pero no trae ninguna consecuencia a la tramitación del proyecto, aprobarla también con modificaciones, como señala la senadora Ebensperger, que en algunas ocasiones se ha hecho, en casos concretos y precisos como este. No es habitual que uno esté reabriendo, la comisión es unida o las comisiones estén reabriendo el debate. Pero mi pregunta es si se aprueba con modificaciones, disculpe, señor presidente, ¿significa que se agrega al texto del artículo? No, es lo mismo que rechazarla, Pancho. Sí, oye, yo por suerte aquí, presidente, para que avancemos no nos quedemos pegados en temas de forma, quizás lo más fácil. La práctica es rechazarlo, Francisco. En el fondo, para adecuarlo al texto que ya se aprobó, porque hubo una cierta inconsistencia, es rechazarlo. Eso es lo que en la práctica funciona. Yo no tengo problema en que lo rechacemos, y al final avancemos, no nos quedemos pegados en la forma. No, si mi duda era nomás porque yo no tengo ningún problema en hacer un gesto, pero mi duda era jurídica, digamos. ¿Qué significa? No, en la práctica es rechazarlo, Pancho. Es porque es importante rechazarlo para que quede consistente con el otro texto. Si les parece, entonces, si no te molesta a ti, Felipe, yo prefiero rechazarla porque efectivamente alguien va a volver a la letra de la ley, va a la discusión y va a decir, oiga, pero esta indicación... No hay problema, compadre, no tengo problema de estos temas. Así que va a quedar... Si fue aprobada. Va a decir, fue aprobada y no está, entonces. Exacto, entonces... Así de que acuerdo. Si no importa, senador. ¿Cómo le hacemos un gesto de cariño? Entonces se rechaza la indicación 27 y sigamos avanzando para... La práctica... Claro, unanimidad para la reapertura del debate de la indicación 27 y rechazo también unánime para la indicación. Exacto, eso es. Muy bien, eso sería el acuerdo. Ahí estaría reglamentariamente ajustado todo a derecho, digamos. Perfecto. Continuemos, entonces, correspondería pronunciarse sobre la indicación 28, que en definitiva
según las conversaciones que sostuvimos con los representantes del Ejecutivo, la idea sería que, como ellos no van a, entiendo, a retirar, sería que la comisión la rechazara, de modo que el artículo 10 quedara en los términos en que está el texto vigente. Exacto. Presidente, si don José María a lo mejor puede... Don José María, ¿alguna explicación por el tema? Brevemente, señor presidente, si me lo permite, simplemente esto ya ha sido explicado previamente y es respecto a que luego de un acabado estudio del verbo que se incorporó previamente, que es transitar, se llegó a la conclusión, conforme a los comentarios tanto del Ministerio Público como del profesor Matu, de la inconveniencia del mismo, ya que se entendía que estaba contenido en el verbo transportar y que la persecución penal había sido efectiva sin hacer sin ser necesaria esta nueva incorporación. Por lo tanto, retiramos, o sea, más bien que retiramos, pedimos que se rechace esta norma. Correcto. Está claro. ¿Habría acuerdo para rechazarla por unanimidad? De acuerdo, presidente. Sí, muy bien. ¿Puedo tomar la votación, presidente? Toma la votación, secretaria. Yo no entiendo muy bien, presidente, si es así, ¿por qué no la retira el presidente de la República? Mejor. Pues, sí. Que en esta instancia no se puede. ¿No se puede retirar? La tiene que retirar formalmente y entiendo que el Ejecutivo prefiere el rechazo para avanzar. Para avanzar. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Senadora Ebensberger, ¿estamos votando a favor o en contra de la indicación? Rechazo. Senador Guillé. Rechazo, secretaria. Senador Arbue. Senador Buenchumilla. En contra. Senador Insulza. En contra. Senador Cast. En contra. Senador Piu. En contra, señor secretario. Presidente. En contra, secretaria. Rechazada por 9 votos. Aquí solo después, cuando entiendo que el Ejecutivo va a dar una explicación, pero solo para hacer un llamado y no verlo ahora, en el inciso 5 del artículo o la Dirección General de Movilización Nacional de este texto vigente, hay una referencia a que la multa aplicada por la Dirección General de Movilización Nacional, lo señalo ahora, pero lo podríamos ver la diferencia porque en el 14A, en el nuevo 14A que propone el Ejecutivo, está proponiendo rechazar la referencia a la multa, en este caso impuesta por la Dirección General de Movilización Nacional. Pero yo creo que queda mejor la explicación, presidente, cuando veamos el 14A, ¿le parece? Y cuando veamos sí. el tema. Sí. Después tenemos que ver en el artículo 10A, en que se está proponiendo el texto en el inciso primero, conservar el texto aprobado en general, que es el que, contando con la autorización a que se refiere el artículo 4, entregare a un menor de edad algunos de los elementos señalados en las letras A, B, C, D y E del artículo 2, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. El texto vigente dice mínimo. Y después la misma sanción se impondrá al que, teniendo dicha autorización, permitiere que un menor de edad a su cargo tenga en su poder algunos de los elementos antes mencionados. Eso correspondería al texto vigente. Y finalmente se impondrá una multa administrativa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales al poseedor autorizado de dichos elementos, cuando por su mera imprudencia estos quedaren en poder de un menor de edad que estuviere a su cargo. Cancelado el permiso, el sancionado tendrá 5 días hábiles a su cargo, y la cancelación del permiso. En la multa y la cancelación del permiso se saca la reincidencia. Cancelado el permiso,
el sancionado tendrá 5 días hábiles para entregar las armas o elementos respectivos a la Dirección General de Movilización Nacional, la que los destruirá transcurrido este plazo sin haberse entregado el arma, los elementos, su posesión, porte o tenencia, se considerarán ilegales y serán sancionados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Es la base de la indicación en base, según nos señala el Ejecutivo, a la indicación número 29. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente, solamente va a hacer una breve explicación. Don José María. Muchas gracias, señor presidente. Este texto, las modificaciones que se proponen fueron también conversadas con el Ministerio Público y el profesor Matus, y hay completo acuerdo en ellas. Son 2 las modificaciones. Uno, que se eleva la sanción, como se dijo en el artículo primero, el inciso primero, perdón, aumentando la pena de presidio menor en su grado mínimo a presidio máximo. Y 2, manteniendo la indicación del senador Kast, se hace una modificación que también vamos a ver en otros artículos, en que no se permite la reincidencia. Estamos hablando de situaciones en que por imprudencia o por una negligencia del poseedor autorizado, estas quedan en manos de un menor. Nos parece que si esto ocurre una sola vez, ya es suficiente razón para la cancelación del permiso respectivo y no se requiere, digamos, una reincidencia para ello. Por tanto, esos son los 2 cambios que se proponen y el Ministerio Público y el profesor Matus han expresado su acuerdo con ellas. ¿Ofrezco la palabra? Si no hay observaciones, entonces lo votaríamos. Presidente. Senador Buenchumilla. Yo quiero ver la parte de arriba del artículo, no la estoy viendo y quisiera verla, por favor. Gracias. Senador Buenchumilla, por mientras. Presidente, yo entiendo, estamos viendo el artículo 10A, ¿no? Sí. Bueno, yo entiendo las 2 hipótesis de los 2 primeros incisos del artículo 10A. Pero el último inciso se refiere al poseedor autorizado y el concepto que se usa es por mera imprudencia. Por mera imprudencia no es lo mismo que negligencia, ¿no? Me gustaría una explicación si lo que aquí se pide es negligencia, falta de cuidado. En este caso estoy hablando de un padre de familia que tiene un arma y que se encuentra en poder del menor. Entonces aquí lo que se está pidiendo es imprudencia. La imprudencia significa un acto, una voluntad activa. La negligencia es el descuido, falta de previsión, no tener los debidos resguardos, no sé. Me gustaría un comentario del Ejecutivo respecto de ese concepto que se usa, la imprudencia. Presidente. Doña Luz. Sí, yo comparto con el senador Buenchumilla. A mí el concepto mera imprudencia no me queda claro si efectivamente basta la culpa, si es culpa leve, si es culpa grave, si ni siquiera requiere culpa y es solamente el hecho de tener la persona autorización para el porte de armas y por un descuido cualquiera, estas llegan a poder de un menor. Me parece que se requiere, porque se requiere saber qué va a entender o qué quiso decir el legislador con el concepto mera imprudencia. No creo que da para mucho. Podría ser simplemente un descuido o ya exigir alguno de los tipos de culpa, que podría ser o leve, es decir, la máxima que se pide a un padre de familia, o grave, que es un poco menor, no lo sé. Presidente, 2 cosas. Una, el profesor Matus está pidiendo la palabra y otro que en todo caso esa expresión está en el texto vigente, así que a lo mejor el profesor Matus puede tener conocimiento de la aplicación práctica. El senador Guillé también está pidiendo la palabra por el chat y yo también quisiera hablar, presidente. Muy bien. Lo estoy viendo acá el senador Guillé primero, después el senador Insulza y de ahí el profesor Matus.
Perfecto, muchas gracias, presidente. Aprovechar de hacer todas las consultas para aclarar el texto nomás. En el artículo 10A se habla claramente de que el que, contando con la autorización, entregue a un menor de edad algunos de los elementos señalados en las letras respectivas. Y en el párrafo de abajo dice: la misma sanción se impondrá que, teniendo dicha autorización, permitiese que un menor de edad a su cargo. ¿Por qué tiene que agregarse esto a su cargo? ¿Qué es lo que se quiere precaver? Esa es la consulta. Gracias. Senador Insulza. Sí, iba a preguntar lo mismo, y además me parece un poco vago esto que es permitir tener a su cargo, permitir tener en su poder. Que se lo prestó por un rato, que lo tiene, que no sabía que lo tenía en el velador, o que no, la palabra me parece bastante vaga, como para sancionar a esa persona a lo mismo que al que le entregue el arma al menor. Entonces la verdad es que me parece un poquito ambiguo, el segundo párrafo me parece un poco ambiguo para tener la misma sanción que el primero, ¿no? Profesor Matus. Jean-Pierre, estás en micrófono. ¿Ahora? Ahí sí. Ya. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a empezar por el principio. Efectivamente, esta es una disposición que viene de la reforma del 2015, y esta disposición que viene con la reforma del 2015 quedó así como está, producto de un debate que fue bastante noticioso en su oportunidad. Esta disposición originalmente había una indicación o una propuesta consistente en sancionar a los padres que dejaran que sus hijos portaran armas. Básicamente eso. Y entonces, dado que así como estaba, era básicamente una forma de responsabilidad objetiva por ser padre, y se empezó a dar cuenta de que en realidad no siempre estaban los padres, sino que hay otras personas a cargo de los menores, etcétera, etcétera, se utilizó la expresión a cargo del menor. Y para evitar una responsabilidad objetiva, se utilizó la expresión mera imprudencia. Ahora, la expresión mera imprudencia en derecho penal está vinculada al hecho de que no se requiera una, como dice el 492, que es el caso normal, infracción reglamentaria, además de la imprudencia, sino que se requiera la imprudencia. Pero como bien dijo el señor Insulza o el senador Buenchumilla, efectivamente las expresiones imprudencia y negligencia en el sentido común tienen dos distinciones. Una imprudencia se considera como una suerte de temeridad, o sea, hacer algo más de lo que está capacitada la persona para hacer, o con sus conocimientos, sus destrezas puede hacer convenientemente. Y la negligencia se refiere al hecho de hacer menos de lo que la persona está obligada a hacer. Entonces, en los ejemplos que se pusieron aquí, uno podría decir que hacer más sería actuar imprudentemente, por ejemplo, sacarla, si se tiene el arma en una caja fuerte o algo así, sacarla y dejarla encima del velador cerca de la pieza de los niños. Y la negligencia sería no ponerle llave a la caja fuerte. Lo único que se quería destacar cuando se puso mera imprudencia era que no se requería una infracción reglamentaria adicional, dado que estaba asumido que la persona que tenía el permiso de armas debería cuidar el arma y que no quede al alcance de los niños. Esa es la razón por la cual ese artículo está ahí. Esa es la razón por la cual ese artículo está ahí. Efectivamente, si ahora se quiere poner a los padres en la situación general de los que cuentan autorización y le entregan al menor, tendría que suprimirse el inciso. Pero este inciso se incorporó precisamente producto de esa discusión que hubo el año 2015, para dar un lugar al caso del descuido de los padres que tienen permiso de armas y dejan esta arma. Si se quiere clarificar el sentido penal e incluir las dos situaciones que mencioné, se puede poner mera imprudencia o negligencia, y queda parecido al fraseo del actual artículo 492, pero sin la regla de la falta de la infracción a los reglamentos. Más bien quería como en el 491, que es lo que se le pide a los médicos. A los médicos, la profesión más negligencia o imprudencia sin infracción de reglamento. Y esa sería la solución técnica para ese problema. Pero entonces,
Resumiendo, ese inciso viene de la discusión del año 2015 y es producto de una solución de un acuerdo al que se llegó para no incorporar una suerte de responsabilidad objetiva de los padres respecto del descuido en el manejo de las armas que tienen y que pueden estar a disposición de los menores, para que esto no quede vinculado con los padres, porque hay menores que están con otras personas, entonces se puso personas que tienen a su cargo a los menores. Y para que no se exigiera una infracción reglamentaria adicional, se puso mera imprudencia. Pero es cierto que se podría, si se quiere mantener la idea de la legislación, que era esa, una sanción administrativa para los padres que dejan las armas a disposición de los menores, no que se las entregan, como dicen los incisos anteriores, sino que las dejan a su disposición, podría ser más conveniente técnicamente agregar a la expresión imprudencia, negligencia. Mera imprudencia o negligencia. Y estos conceptos, hay que también decirlo, se vinculan un poco con la legislación civil, pero en derecho penal se trata de no aplicar estrictamente el buen cuidado del padre de familia, el cuidado del buen padre de familia, etcétera, sino definiciones un poco más amplias para su adecuada aplicación. Ese es el panorama de ese inciso. Presidente. Doña Luz. Sí, comparto la explicación, me queda claro el concepto de mera imprudencia y me parece que efectivamente es el más adecuado porque exige una mayor responsabilidad y un mayor cuidado respecto a las personas que tengan autorización para tener armas y tienen que tener, ¿no es cierto?, un mayor cuidado, efectivamente. Así que me queda claro por qué se usa ese término. Y también comparto el que se incorpore la frase los menores a cargo de la persona, porque efectivamente creo que es un concepto más amplio y también tiene que de alguna manera limitarlo a los menores que están a cargo, porque el día de mañana podría pasar, ¿no es cierto?, que tú o que ingresen a la casa de una persona que tiene este tipo de autorizaciones, un menor, no sé, a robar, por ejemplo, y que, ¿no es cierto?, sufra o tenga acceso a armas. Sería injusto que con una norma un poco más amplia también se le aplicara al tenedor de esa arma esta infracción. A mí al menos se me ha aclarado la redacción y comparto cómo está redactada en el tenor actual. Gracias, presidente. Quiero la palabra, presidente. Gracias, doña Luz. Don José Miguel. Sí, yo la verdad es que quiero decirlo francamente, entiendo que la única modificación al artículo 10A es que se cambia mínimo por máximo. En la primera parte. Exacto. En la primera, no, que después queda el mismo texto, pero que dice que la misma sanción se impondrá quien teniendo dicha autorización permitiera que un menor de edad a su cargo tenga en su poder alguno de los elementos antes mencionados. O sea, le van a dar al padre que dejó la pistola de su velador con acceso al niño, le van a dar 3 años y 1 día. La verdad es que a mí me parece francamente una exageración, presidente. Si usted me dice grado mínimo, si me dice grado mínimo todavía parece discutible. Si no, yo la voy a votar, porque yo quiero votar en contra del inciso segundo de todas maneras. Ahora, no sé cómo se vota en contra del inciso segundo cuando es el texto vigente. Pero usted se da cuenta que le están aumentando al que dejó la pistola por ahí, le están aumentando a presidios menores su grado máximo. Porque se baja el artículo, permanece igual, la misma sanción se impondrá al que teniendo dicha autorización. Y la verdad es que una cosa es, entonces lo que va a ocurrir es que además no se va a aplicar este artículo casi nunca. El juez siempre preferir castigarlo por mera imprudencia que castigarlo por permitir que el menor tuviera a su cargo algunos de los elementos antes mencionados. Entonces sí, hay una de estas dos frases que en la práctica está de más. Presidente. Senador Buenchumilla. Presidente, pero yo entiendo que el inciso primero del artículo 10A requiere que aquel que tiene autorización entrega a un menor eso es. alguno de los elementos. Exacto. O sea, hay un acto voluntario, exacto, ya no de descuido ni de negligencia, sino que voluntariamente le pasa al menor una de estas armas.
Un acto consciente. Un acto consciente, ¿no es cierto? Después, el inciso segundo sanciona al que hace lo mismo, pero le exige que tenga el menor a su cargo. Entonces yo creo que ahí se cubren las hipótesis, pero creo que subir la pena en ese caso a mí tampoco me convence exactamente. ¿Mm? Se ofrece la palabra sobre lo... No, presidente, yo solamente reafirmar lo que acaba de decir el senador Huenchumilla, de que en el fondo es entregar, no es que dejó simplemente en el velador y se lo sacaron. No, eso está bien. Yo no estoy en contra del artículo 10, inciso, el primer inciso, estoy en contra del inciso segundo, que dice que la misma sanción se impondrá a quien permitiere que un menor de edad a su cargo. Permitiere es una expresión bastante amplia, y por lo tanto quiere decir, por ejemplo, dejarlo en el velador, pues, porque eso permite que el menor se haga uno de los elementos. Ahora, 3 años y un día por dejar el revólver en el velador, francamente. Lo que pasa es que hay una distinción entre los dos incisos. El senador Cáceres después voy a hacer un comentario. No, yo quería pedir la opinión al profesor Matu o al Ejecutivo sobre este punto, que me parece interesante, pero claro, como dice el senador Huenchumilla, son dos casos distintos. Yo quiero hacer un comentario antes de dar la palabra al profesor Mato. Lo que pasa es que en el inciso primero estamos todos de acuerdo. El segundo, hay una diferencia porque en el segundo se pide un acto positivo del adulto que tiene el permiso de porte de arma, que en el fondo es permitir que el menor tenga el arma. No se refiere a que haya una negligencia, un descuido, que el menor tome el arma, por ejemplo, sino que permita que la pueda poseer, que la pueda trasladar. Hay una diferencia bastante sutil en el verbo. En el inciso tercero es la mera negligencia de que, el ejemplo que ponía el profesor Mato, que se me quedó el arma en el velador y producto de eso la toma el menor. En el otro, yo estoy permitiendo que el menor en el fondo tenga el arma y en el fondo la diferencia que hay con el primero es que en el caso del inciso primero lo que se está haciendo es la entrega, que en el fondo el adulto hace la entrega material del arma. En el segundo caso permito que el menor en el fondo la pueda poseer y en el tercero por un descuido el menor la tomó. Hay situaciones que son bien distintas, porque en el caso del inciso tercero, el descuido, aquí lo que se sanciona el mero hecho que el menor de edad pueda tomar un arma producto de la negligencia, pero no va en una acción mayor. En el inciso segundo, al utilizar el verbo permitir, en el fondo está señalando que hay una cierta tolerancia de que el menor pueda estar con esa arma. Yo entiendo que esa es la diferencia que hacen los 3 incisos, pero me podrá corregir el profesor Matu y el Ministerio Público, precisar esos 3 incisos. Ofrezco la palabra no sé si el profesor Mato, el Ministerio Público, ¿quiere hacer algún comentario? A ver, buen punto. Bueno, señor presidente, efectivamente la situación en la discusión, porque ahora vamos al inciso segundo, en la discusión de aquella indicación, los padres responderán por los niños, básicamente objetiva, terminó en esto, en estas 3 distinciones, y el entendido de la expresión permitir era no solo que el menor tuviera acceso al arma, sino que tuviera acceso consciente del padre o de la persona a su cargo. Es decir, que conociendo que el menor tiene acceso al arma, no se hace nada para impedir que siga con ese acceso o retirarla, que es diferente al caso de, por negligencia, que el menor pueda tener acceso al arma, que sería el inciso tercero. Ahora, dicho esto, es razonable lo que creo que plantea el senador Insulza y el senador Huenchumilla en cuanto a la sanción, porque fíjense que cuando se hicieron estas distinciones, la pena efectivamente era menor para el que entregaba el arma. Entonces es probable que en esos grados de sanción se pueda mantener la pena aquí. Me imagino que hay una situación reglamentaria de que tendría que hacerse una indicación por unanimidad para modificar la frase la misma sanción la misma sanción se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo al que bla 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 bla. Y así se mantiene una cierta proporcionalidad sin alterar los tipos penales. Ofrezco la palabra al senador Guillén. Gracias, presidente. Es por ponerle un poco de filigrana a la discusión, pero
dice, la misma sanción se impondrá al que, teniendo dicha autorización, permitiere. O sea, estamos poniendo en la hipótesis de que se descuidó. ¿Cuál es la diferencia si yo tengo un arma en el velador de mi casa, hago una fiesta y llega un hijo mío y la toma, o la toma un invitado? ¿Cambia? ¿Por qué tiene que ser un menor a cargo? Ahí estoy un poquito enredado, a ver si me ayudan a aclararlo, por favor. Profesor Matos. Pero lo de los menores a cargo, volvamos a la historia. Es muy probable que la modificación de estas disposiciones que están vigentes provoque una reactivación de la histórica pretensión original de sancionar directamente a los padres porque los niños tenían armas. Esa era la idea básica, era como una sanción objetiva. Y lo que se quiso hacer fue, mire, vamos a hacer unas distinciones, y la expresión permiso, permitir, ahí supone la conciencia de la posesión o de la tenencia. En cambio, la mera negligencia no es un permiso, es un descuido que produce fácticamente el acceso al arma, pero no tiene un permiso de parte del progenitor o de la persona que lo tiene a su cuidado. Esa es la diferencia que se procuró hacer para evitar una sanción puramente objetiva, que era que sancionar al padre porque los niños tuvieran armas o cometieran delitos teniendo armas. Eso era lo que se intentó hacer. Si existe duda acerca del sentido, yo creo que se puede volver a aclarar y poner en la historia de la ley lo que señaló el señor presidente. La expresión permiso aquí no significa permitir en el sentido de dejar hacer, sino permiso en el sentido de otorgar el consentimiento para que el menor tenga acceso al arma. Es muy diferente al hecho de que por mera imprudencia, de manera fáctica, el menor tenga acceso al arma. Presidente. Senador Buenchumilla. A ver si entendí bien. Yo entiendo que en la primera hipótesis de entregar hay una acción positiva de parte del actor. Él entrega, es una acción voluntariamente, conscientemente, le entrega el arma al menor. La segunda es que permite que el menor tenga, o sea, habría una acción por omisión, en el sentido de que él no debería permitir que el menor tomara el arma, y sin embargo permite, no hace nada, omite una acción de cuidado de lo que le corresponde, como en el menor a cargo, de no permitir que el menor tome el arma, y sin embargo lo permite, o sea, no hace nada, o sea, lo que sería una acción por omisión. Y la tercera hipótesis es una mera imprudencia. Entonces yo creo que están contempladas las tres posibilidades, y a mí me parece bien que no estemos a los padres metiéndolo, porque hay una responsabilidad objetiva, como dice ahí, por el medio hecho de ser padres, como dice el profesor. Lo que sí a mí no me gusta es el tema de las penas, digamos. Eso. Ofrezco la palabra, no sé si el Ministerio Público quiere hacer algún comentario o el Ejecutivo. Antes de... ¿Presidente? Perdón. Don Mauricio. No. Don Mauricio Fernández primero. A ver. Bueno, íbamos a escuchar al Ministerio. Bueno, como es la primera intervención del Ministerio Público, quería excusar al Fiscal Nacional y bueno, yendo al punto, señalar que claro, con esta modificación, el primer inciso es claro que a cualquier tipo de menor la entrega del arma y esa entrega es dolosa, tiene una sanción que se busca grabar y que es razonable que ello ocurra. Y perdón, tengo algún eco. Señor presidente, mil disculpas. Entonces, la primera figura es necesario una agravación porque hay una voluntad de entregar a un menor un arma. En la segunda hipótesis puede ser que pudiera ajustarse la penalidad porque hay una relación personal que puede llevar a que el menor, por responsabilidad del padre, tiene acceso y puede acceder al arma,
Y puede ser que por este cambio normativo a lo mejor puede tener una pena intermedia. Y la tercera hipótesis, que es la negligente, que no es el caso del inciso segundo, la decisión hasta ahora es que no sea cuasi delito siquiera, sino que tenga solamente una sanción administrativa. Quizás lo que, como se llama el senador Buenchumilla, quizás lo que hace ruido es que el padre que permite el uso del arma. Sin embargo, igual es una situación de gravedad y quizás un presidio menor en su grado medio podría quedar más equilibrado. Eso creo que sí. Don José María. Sí, presidente, nosotros concordamos con las observaciones que se han planteado, pero quisiera hacer las siguientes reflexiones. Esto es una reforma del año... Primero que todo, las modificaciones que se plantean son bien específicas al inciso primero respecto del grado de aumentar la sanción en 2 grados, y lo que tiene efecto obviamente en el inciso segundo, y la eliminación de la posibilidad de reincidir a efectos de la cancelación del permiso. Es decir, la propuesta de modificaciones es quirúrgica, digamos, no entra en la discusión que hubo el año 2015 cuando se introdujo esta reforma, que era justamente para perseguir en fondo la utilización de menores con armas de fuego en la comisión de delitos. Esto es lo que está detrás de esta situación. Dicho ello, creemos que es adecuado lo que han planteado varios senadores y el Ministerio Público en que debe reducirse efectivamente la sanción en el inciso segundo. Sí, por tanto, proponemos que junto con las indicaciones previas que ya se han señalado, que se agregue en el inciso segundo, a continuación de la expresión al inicio, la misma sanción, coma, reducida en 1 grado, coma, se impondrá de continuo al texto. Se agregaría la frase reducida en 1 grado. De esa manera se salva la objeción, que creemos absolutamente, con la cual concordamos, de que efectivamente debe tener una proporcionalidad asociada al comportamiento del adulto. Eso, señor presidente. Senador Guillén. Sí, para volver un poquito a la parte que yo consultaba, porque es otro aspecto de lo que estamos conversando. ¿Qué pasa si por un simple descuido, no por una intencionalidad, pero en concreto hay un arma en mi casa y hay una fiesta y viene un niño que no es mi hijo, que no está a cargo mío, pero está en mi casa y tome el arma? Ese significa que ese acto y el niño anda con el arma o se lleve el arma jugando, no sé. ¿Qué pasa? ¿No hay sanción en ese caso? ¿Tiene que ser necesariamente un menor a cargo? Esa es la pregunta que estaba haciendo. Presidente. Doña Luz. Presidente, yo no logro en este caso particular del inciso primero y segundo del artículo 10 lograr distinguir por qué es menos grave el que permite que el que autoriza entregar o poner a disposición de un menor un arma. Porque, no sé, yo puedo estar en mi casa, tengo autorización para tener arma y, no sé, mi hijo me dice, voy a ir a pasear, me puedo llevar la pistola, no sé qué. Ya, hijo, llévate. En la misma situación, yo estoy en mi pieza y a lo mejor concentrada leyendo algo y veo que mi hijo entra a la casa, que yo tengo un arma en un velador, veo que la saca y se va y no le digo nada. O sea, permito que la saque. Para mí eso tiene la misma gravedad. ¿Cuál es la diferencia entre autorizar y permitir para distinguir la pena? Porque podría entender, a lo mejor si quieren poner, si encuentran que la pena es muy grande, a lo mejor poner que será sancionado con una pena de presidio menor entre sus grados medio máximo en ambos y que a lo mejor sea el juez el que pueda graduar la pena dependiendo de las consecuencias de
de lo que pasó por el acto en cuestión, pero yo de verdad no logro entender por qué permitir en este caso puntual es menos grave que autorizar. Porque permitir también lleva aparejada la voluntariedad o la voluntad de la persona que tiene a cargo el arma. Eso, presidente, gracias. La palabra, presidente. Senador Insulza. No, yo en realidad no estaría de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo con el senador Guillén, que en realidad yo lo que no alcanzo a distinguir es por qué el primer inciso es entregar, y distingo el primer inciso entregar y el segundo, pero por qué el segundo es permitir que un menor de edad a su cargo, o sea, si no está a su cargo, agarre el arma cuando le da la gana. O sea, yo diría que el primero tendría que ser entregárselo, o sea, ponerlo ahí, entregarle a un menor, y el segundo permitirlo. Pero la pena es igual, sea familiar o no sea familiar. Y me parece razonable rebajarlo, entre paréntesis, delante dije 3 años y un día, una exageración, son 540 días el máximo que le pueden dar al personaje que se lleve el grado máximo, ¿no? Pero creo que en todo caso ese grado solamente es para que el que le entrega, le pone a disposición un arma a un niño, y otro el que permite que se haga de ella, pero da lo mismo que sea pariente o que no sea pariente en realidad, eso es cierto. Ahora, los tipos penales son estrictos, y las conductas humanas son muchas, ¿no? Son muy variadas, entonces es el juez el que termina decidiendo cuál es el tipo que le corresponde. Y el problema que hay es que cuando la diferencia entre un tipo es muy grande, como lo vivimos en la ley de droga en algún momento, simplemente no se aplica. Entonces, lo que me preocupa más bien es que si decimos que va a ser castigado en presidio menor en su grado máximo, el que ponga y el que tenga en su poder, el que permite que un menor de edad tenga en su poder un arma, naturalmente se le va a aplicar el inciso siguiente y se va a decir no, era una mera imprudencia, así que vamos a poner una multa administrativa de 20 a 30 unidades tributarias mensuales. Porque el salto entre 300 y tantos, 300 días, ¿no? Y ponerla a su disposición y 20 a 30 unidades tributarias mensuales es muy grande. Y dejar a una persona presa por una sanción por una infracción de ese tipo por tiempo importante, la verdad es que es más complicado. Entonces yo creo que la verdad es que lo que a mí me satisfaría sería que se publicara entregar a un menor de edad, punto. Que permitiera que un menor de edad, esa diferencia, hacer la diferencia entre grado mínimo y grado máximo, me parece que sería mejor. Gracias, senador Insulza. ¿Se ofrece la palabra? Le propondría a la comisión para que vamos avanzando que en el inciso primero del 10 no fuera presidio menor en su grado máximo, sino como se propuso, presidio menor en su grado medio. En segundo lugar, si entendemos que la situación del inciso segundo es la misma del primero, la misma sanción, sino que fuera presidio menor en su grado mínimo. Y dejar el tercero como está, que en el fondo una multa más la cancelación del permiso. Si quisiéramos hacer esa distinción básicamente entre el primero y el segundo. Presidente. Senador Buenchumilla. Me parece bien lo que usted señala en ese orden de cosas, pero me gustaría una respuesta a la inquietud planteada por el senador Insulza, que a mí me parece pertinente, digamos. Si pudiéramos tener una opinión del profesor o del Ministerio Público o del Ministerio del Interior, no sé. ¿El profesor Matus? Sí, efectivamente, el texto, como lo interpreta el senador Guillén y el señor Insulza, para el caso del permiso, está restringido a los que tienen a los menores a su cargo. Es una decisión de política criminal. No es una decisión, o sea, la única cuestión en la que yo puedo intervenir es decir que se refiere efectivamente a las personas que tienen a menores a su cargo y contarles la historia que ya les conté, por qué apareció esto de esta manera y por qué se hicieron estas distinciones en el año 2015. Pero si esta comisión quisiera que el permiso en el sentido de la autorización consciente
aunque no importe entrega material, pero la autorización consciente de que los menores tengan armas de las que uno tiene bajo registro, si eso se quiere sancionar sin atención a la calidad de las relaciones entre el que tiene permiso y el menor, se puede hacer. Se puede hacer y es una cuestión técnica de borrar la frase. Pero es un hecho que según como está la ley vigente, esto solo se aplica a las personas que tienen a su cargo a los menores. Y además, también es razonable la idea de hacer una escala penal si se entiende que las situaciones son diferentes, que es diferente entregar que el hecho de permitir. Por lo que alcanzo a recordar en la discusión, también uno tiene que suponer que cuando se habla de menores de edad, no se habla de niños de 7 años. Se habla también de personas de 14, de adolescentes de 16 años, que es difícil para los padres su control, por decirlo así. Y más difícil va a ser cuando tengan un arma en su poder. Entonces, esa en parte estaban en las razones por las cuales se hizo ese degradé penal. Y si se quiere mantener, yo creo que es razonable mantenerlo. Y se puede hacer, como dice el senador Guille y el senador Insulza, eliminar la relación de parentesco. Eliminar la relación de parentesco. Y teniendo en cuenta que permitir el permiso expreso de que mantenga el arma en su poder, y que eso excluye las situaciones de relaciones de fuerza dispareja, entre las que pueden derivarse precisamente del hecho de que el menor aparezca en posesión del arma sin autorización del padre o de la persona que la tenía registrada, en este caso más. Gracias, profesor Mato. Ofrezco la palabra. No sé si el Ejecutivo o el Ministerio Público quiere hacer algún comentario. ¿El Ejecutivo, señor Presidente? Don José María. Sí, nosotros, señor Presidente, estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho prácticamente respecto a este artículo. Nos parece pertinente la propuesta de eliminación de la expresión a su cargo en los incisos 2 y 3. Respecto a la penalidad por usted propuesta, señor Presidente, no tenemos problema en reducirla, pero nos parecería lo más adecuado darle un rango de flexibilidad al juez, proponiendo por tanto, que sea un presidio menor en su grado medio a máximo en el inciso primero, y que dicha sanción en el inciso segundo se reduzca en un grado. Eso, señor Presidente, en resumen. Ofrezco la palabra. Senador Guille. Sí, para ir precisando bien el por qué estamos haciendo este detalle, lo que nosotros queremos con todo esto articulado es que quienes tienen armas, sobre todo en sus casas o lugares de trabajo donde hay menores dando vuelta, tomen precauciones excepcionales, porque de verdad tener un arma en una casa es un riesgo. Si no hay el celo y el cuidado, la verdad es que se exponen los miembros de la familia, y más todavía si llega otra gente que a lo mejor no tiene ni siquiera la cultura de que hay arma en su casa y lo pueda tomar con mucha desazón, sin la prudencia y el cuidado alguno, sin estar siquiera en alerta del riesgo que significa. Por eso yo creo que sí se ha aumentado las sanciones, es precisamente por una medida que obligue al que tiene un arma a una especial responsabilidad. Me imagino que avalado en que han ocurrido tragedias y desgracias, no por mala fe, pero hay un descuido objetivo. Por lo tanto, un descuido que deriva en personas dañadas, por supuesto que tiene que tener una sanción. Y esa persona lo tiene que saber para que sea más prudente y cuidadoso en el manejo de las armas, sobre todo las casas. Por esa razón, a mí me parece razonable que haya una gradación, porque no es lo mismo, pero tiene que haber una sanción y no ablandarla, sino más bien hacer presente que estamos con un problema, además. Y que el que tiene armas tiene que tener cuidados excepcionales. Gracias, presidente. Gracias, senador Guille. Bueno, como estamos ya llegando al término de la hora de la sesión,
lo que le propondría a la comisión y le encargaría al profesor Mato, así con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, que se pudiera preparar una nueva redacción de este artículo, recogiendo los criterios que se han señalado. Primero, de que sería eliminar el concepto de menor a cargo, sino que simplemente menores, y establecer una graduación de la pena de su grado mínimo a máximo, dependiendo el grado de negligencia o imprudencia. En el fondo, hacer el inciso primero y el segundo, yo creo que un solo inciso, con ambas conductas, de entregar o permitir, y con una pena que vaya presidio menor en su grado mínimo o máximo, de forma tal de que el juez pueda valorar la conducta y la pena. Correcto, eso me parece bien. Sí, don José Benítez. Presidente, Perdón, presidente, yo me voy a tener que retirar porque pues, voy a ir a la sesión del Senado, entonces tengo que dejarlo, pero entiendo que mantienen quórum de todas maneras, ¿no? Sí. Señor presidente. Coronel Benítez, sí. Sí, buenas tardes, señor presidente. Me quiero referir a la consulta que hacía el senador Insulta, lamentablemente se retira. No, lo escucho, coronel, dele nomás. A la trazabilidad de los actos administrativos que genera la ley de control de armas. Categóricamente le puedo señalar que en realidad nosotros tenemos la trazabilidad de los 80 actos administrativos que genera la ley de control de armas, ya sea importación, exportación, venta, almacenaje de armas y explosivos. Pero tal como lo dijera el senador Piu, todo esto se hace en forma manual y presencial conforme a lo señala la ley y el reglamento. Y eso nos demanda demasiados recursos humanos para satisfacer esa necesidad. Como decía el senador Piu, efectivamente, alrededor de 500 personas nos dedicamos a trámites administrativos y el 85% del tiempo disponible recibimos documentación, papeles, carpetas, antecedentes, etcétera, y el 15%, según lo informado por la Prefectura de Control de Armas y Explosivos de Carabineros, se dedica a la fiscalización en terreno. Eso en realidad nos ha llevado, por ejemplo, a que tengamos 50.000 armas que no conozcamos su localización, se encuentran en calidad de robadas, hurtadas o extraviadas. Por otro lado, tenemos 180.000 armas registradas a nombre de personas que han sido fallecidos, que están fallecidas. Y evidentemente, si tenemos todos los recursos destinados a funciones administrativas, es muy difícil que podamos cumplir con más fiscalización. Pero eso se podría llegar a cabo perfectamente implementando la transformación digital. Nosotros aquí en la DGMN estamos trabajando en el proyecto de transformación digital y hemos llegado a determinar que los 80 actos administrativos que genera la Ley de Control de Armas pueden ser atendidos por autoatención digital de nivel 4.0. En consecuencia, una vez implementado el proyecto, podríamos destinar los recursos que actualmente se dedican a las funciones administrativas a funciones operacionales en terreno. Y así podríamos nosotros aumentar nuestros niveles de fiscalización. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quería aportar esa información. Gracias, coronel. Bueno, ¿qué vamos a hacer con don José María? Le pido mil disculpas simplemente para que quede bien claro cuál es el encargo de la comisión. En fondo estaríamos de acuerdo en eliminar la expresión menor a su cargo, y respecto de la penalidad estaríamos de acuerdo en que el inciso primero fuera de grado medio a máximo y el inciso segundo se redujera en 1 grado dicha penalidad. Esos serían los cambios, esencialmente, senador. Sí. Perfecto, señor presidente. Perfecto. Bueno, agradecemos la presencia de todos nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, nos vemos el próximo martes. Adiós.